Esta breve mesa va a estar dedicada a presentar una serie de publicaciones dedicadas a la obra de Beckett, publicadas en español, y son tres obras. La primera, la revista Beckettiana, que la publica la Universidad de Filosofía y Letras, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, una revista que nace en 1992 y que en este momento se publica de forma en papel y virtual. También de la Facultad de Filosofía y Letras, el libro Asunción, que es la traducción de Assumption, que vamos a hablar también brevemente, que es el primer relato que publica Beckett en el año 1929, y como invitado, a la publicación invitada, que llegamos al final por un problema de vuelos con la nieve y demás, terminaron en Mendoza, por ejemplo, y recién llegan a Buenos Aires. Por suerte llegaron un volumen de trabajos, Samuel Beckett, La mostración de lo inefable. Podríamos comenzar justamente con nuestra invitada Gargana, a presentar justamente el libro que publica la Universidad de Guanajuato, México. Buenas tardes a todos. Es un placer verdadero finalmente haber aterrizado a Buenos Aires. Como estaba comentando Lucas, terminamos en Mendoza, pero no nos dejaron salir del avión, desgraciadamente. Voy a comentar brevemente sobre este libro. Este libro forma parte de una colección de textos sobre filosofía y literatura. Es una iniciativa de la Universidad de Guanajuato en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, de la cual formo parte, en la cual se procura ese diálogo entre la filosofía y la literatura, los textos literarios y los estudios literarios. La cátedra se llama José Revueltas, por el nombre del escritor José Revueltas, pensador mexicano José Revueltas. Y este texto en particular fue resultado de un proyecto, de un encuentro que tuvimos en la Universidad de Guanajuato a propósito de los 25 años, celebrando los 25 años de la muerte, el fallecimiento de Samuel Beckett. Y fue un encuentro muy interesante porque nosotros en la Universidad de Guanajuato no tenemos letras inglesas. Somos estudiosos apasionados por Beckett y se presentan, Lucas nos acompañó, y en el libro está publicado uno de sus textos, que se llama Samuel Beckett y el pensamiento post-cartesiano, el caso, vamos a ayudar con el nombre, Heulings. En el texto es una compilación en la cual se presentan varios acercamientos a Samuel Beckett, a la obra de Beckett, desde la filosofía, reflexiones que están inspirados desde Berkeley, desde Heulings, Berkeley, Hegel, Adorno, Theodor Adorno, Derrida, Bourdieu. Y los pasajes presentan acercamiento desde lo que es la filosofía del lenguaje hasta las problemáticas que tocan la traducción, la lingüística y los estudios teóricos críticos de la obra de Samuel Beckett. Se titula La mostración de lo inefable, y podría leerles el título, algunos de los pasajes de los propios capítulos que lo componen, para que vieran lo que compila, tengan una breve idea. Es Samuel Beckett, un autor plástico entre instalación y poesía. Es un acercamiento sobre el teatro beckettiano y la manera en la que el autor lo interpreta
hace un acercamiento sobre el uso de los silencios, de los espacios en la interpretación de la obra dramática. Por otro lado, bueno, hay otro texto que es Incertidumbre y traducción. Es un acercamiento desde la lingüística a la obra beckettiana y las complicaciones, las complejidades que ésta presenta ante el lector, ante el traductor como tal también, y ante los lectores en sí. Y bueno, hay tres capítulos que son uno que es una propuesta por una lectura filosófica de Beckett, otro que se enfoca sobre el lenguaje, la mostración de lo inefable, y Beckett y el pensamiento filosófico, que es el trabajo, o cómo más bien fue influenciado el propio pensamiento beckettiano desde la propuesta del pensamiento post-cartesiano y filosófico, así es. Y bueno, en la colección en la que estamos, en la colección de la cátedra José Revueltas, hay muchos, se trabaja, bueno, hay textos que se trabajan, acercamientos sobre Walter Benjamin, Theodor Adorno, Piglia, sobre Piglia tenemos textos, incluso Rulfo. Entonces, y bueno, creo que eso es lo que lo voy a dejar así para que ya no decir más del libro. Muchas gracias, Vergana. Bueno, el libro creo que reúne un aspecto importante justamente de la obra de Beckett, que es con la relación con la filosofía contemporánea, que justamente los dos primeros paneles de estas jornadas también se centraron en esa relación. Podemos seguir con la revista beckettiana y le vamos a dar la palabra a Elina Montes. Sí, estoy un poco sorprendida, pero no nos vamos a dejar sorprender por la invitación. Bien, creo que la mayoría de nosotros o de ustedes conocen la revista, ¿no? Es decir, es un emprendimiento que ha sido iniciado muchos años atrás, por Laura Cerrato, que fue una de las primeras y grandes estudiosas de la obra de Beckett en la Argentina, que nos ha contagiado de alguna manera, ¿no? Tanto Beckett como Laura Cerrato. Y la idea, en las primeras ediciones de la revista, el número 1, que está absolutamente agotado y perdido en la historia de los tiempos, en el 92, la idea era precisamente acercar en el 92 la obra de Beckett a un intento de apropiación teórica en español, porque todavía la circulación en ese momento de la obra y del aparato crítico era escaso. Por ende, la idea era tanto reunir esos trabajos como también reunir trabajos de alumnos avanzados de la carrera, ¿no? Que esta siempre fue, y creo yo, es nuestra idea de continuar siempre abriéndole las puertas a la producción de los jóvenes, de aquellos que nos enseñan a releer la obra de Beckett en las etapas casi últimas de la carrera, y las monografías que a veces quedan encerradas en cajones oscuros pueden, aquellas que por supuesto están dialogando críticamente y a un buen nivel, podríamos decir, académico, ingresan también en la revista hoy en día. Pero eso siempre ha sido una voluntad desde el inicio. También en el inicio también las traducciones al español de algunas obras, por ejemplo, Le Concentrisme, digamos, los primeros ensayos entre comillas de Beckett, poemas de Beckett que han ingresado en traducción a la revista. Por supuesto, estamos hablando de una prehistoria del tiempo, ¿no? Es decir, el 92 está muy lejos y alejado también del tipo de circulación que en ese momento había. Hoy nos parece esto, bueno, publicaban traducciones de poemas, qué zafado, ¿no?
hay mucho ahora, por supuesto, pero fue un inicio, y además un inicio de pensar en una difusión mayor de los trabajos de análisis e investigación de la obra, que no necesariamente tenía que pasar por un conocimiento profundo del inglés o del francés o del alemán, ¿no? Es decir, acercarlo un poco más. Segunda etapa de la revista, que ya con Lucas a cargo de la cátedra, y la posibilidad que nos ha dado el Departamento de Filología Hispánica. Ustedes conocieron a la directora ayer, parece hace mucho tiempo, pero fue solo ayer, de poder continuar con el proyecto que ahora somos tan modernos que está online también, ¿no? Es decir, en ese sentido también nos permite dialogar con colegas de otros lugares, de otras universidades y con otras producciones también de jóvenes que puedan alimentar esta revista y este ámbito de reflexión. En ese sentido también convocamos a especialistas en la obra de Beckett. El caso de Linda Ben-Zvi fue el primer número, que además nos había visitado y hizo una exposición en la Universidad de Buenos Aires. Y Klasiliakus, Kontarsky en el próximo número. Exactamente, o sea, tratamos de seguir con esta tradición de traducción de la obra crítica, del aparato crítico y la introducción de trabajos de nuestros alumnos, y a veces nuestros, ¿por qué no? De vez en cuando nuestros. No sé qué más decir. Están en la web. Muy bonita. En la web está el número 12 y 13. Claro, y ahora estamos preparando el 14. El 14. El 14, bueno, está el artículo de Stan Kontarsky, está la conferencia que dio Toby Silman en la facultad. Después hay trabajos de una profesora de la Universidad de Morelia. Hay un trabajo de una profesora de la Universidad de Guanajuato, de Cristina, que hizo un trabajo sobre Beckett en relación a Wittgenstein. Y después hay un trabajo de una alumna acerca de film. Después hay notas sobre, que la estoy esperando todavía, de José Francisco, el traductor de Asunción, sobre el Congreso Beckett de Félix, que se hizo el año pasado. Este año se hizo en Amberes. Y después una serie de reseñas también de textos, de ediciones de obras de Beckett y sobre Beckett. Y bueno, una revista académica, pero que no se encierra en sí misma en ese academicismo, sino que también intenta abrirse a otros campos. Y me acabo de acordar de otra nota. Rubén Pires, que lo escucharon ayer, escribió un texto acerca de su experiencia de la puesta en escena de Godot. Y esas notas de puesta en escena también van a aparecer en el número 14. Bien. Sí, para, digamos, obsesos de la edición en papel lo pueden conseguir, y para aquellos que, además de la edición en papel, quieren consultarlo online, que creo que es una de las grandes herramientas, ¿no?, que nos ofrece hoy la tecnología de poder traer la biblioteca a casa, aunque sigamos comprando compulsivamente libros. Y el tercer libro que está presente acá es Asunción, como decíamos, el primer cuento que publica Beckett en el año 1929 en Transition. Y esto nace de una propuesta que me hace justamente José Francisco Fernández de la Universidad de Almería en España, que tenía traducido ese texto. Estaba buscando, a ver si se podía hacer alguna edición. Es un texto muy breve, es un relato, y la edición que estamos presentando acá es una edición bilingüe. Aparece el texto original y el texto en traducción, con un prólogo de quien está hablando, y después un trabajo que había aparecido en los Journal of Beckett Studies de O'Hara. Ahí justamente Kontarsky, que era el director de la revista en ese momento, nos dio la posibilidad justamente de publicar ese trabajo, que fue bastante complicado, porque hay muy poco, casi nada escrito justamente sobre este cuento. Es del año 1929 y se publica por primera vez en Transition,
la revista de Eugène Zola. Y es la primera vez, es la primera edición que se hace de este cuento al español. El tomo de Tusquets de relatos no lo contiene, así que es una buena aliciente. Y como decía recién, estos 3 ejemplares en forma física, pero también queríamos comentar que, bueno, por cuestiones de tiempo y demás, va a salir un libro de editores argentinos que tradujo Elina Montes. Con la intervención de algunos fragmentos también por parte de Milita Molina. Bueno, saldrá en breve. Es una recopilación extraña, podría decir. Todos aquellos que hemos leído biografías de Beckett, de recuerdos, ¿no? Es decir, de gente recordando episodios que a veces son episodios... decir, ¿para qué está esto, no? ¿Por qué está que jugaba golf 3 horas a la mañana? Y de pronto se va hilvanando toda una historia de amores y de odios, ¿no? Que componen esa otra figura que está detrás o alrededor de los libros y de los textos, con episodios muy conmovedores, es decir, la traducción y las lágrimas todavía no han sido hechos de estudio, pero muy conmovedores desde un aspecto que ilumina, creo yo, el modo en que leemos también la obra, ¿no? Es decir, detrás de toda esa, podríamos decir, arquitectura precisa, ¿no? Instrumento de precisión